Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor, con el orden del día. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 66 ordinaria, celebrada el jueves 18 de junio del año en curso. A su consideración, señoras ministras, señores ministros, el acta. Si no hay observaciones, se aprueba en votación económica. Aprobado. Continúe, señor secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 295/2014, promovido contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, el decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y el decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la revisión adhesiva. Segundo, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Tercero, se sobresee el juicio de amparo respecto a los actos atribuidos al secretario de Gobernación y al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, así como por lo que se refiere a la quejosa Ana Lilia Rueda Pue. Y cuarto, la justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos. Gracias, señor secretario. Señor ministro ponente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Si usted me permite hacer un planteamiento previo a dar cuenta con este asunto, de acuerdo con los amparos que fueron atraídos por la Suprema Corte, hemos identificado 6 bloques de asuntos, en donde son, en cada uno de los bloques, inclusive hay algunos que se componen de un solo asunto por su temática. Estos bloques se constituyen precisamente porque tienen en cada grupo la misma temática. Entonces, lo que quería someter a consideración de usted y del Pleno es, porque en este primer grupo tenemos identificados 3 asuntos que son exactamente iguales. Entonces, habría 2 formas de resolverlos. Si el secretario da cuenta con los 3 asuntos, y repito, es aplicable lo que voy a decir a los 3 asuntos, o vamos uno por uno, y en su caso, pues votaremos los siguientes conforme a lo que haya decidido este Pleno en este primer asunto, de este primer bloque, como ustedes lo determinan. En atención a su sugerencia, señor ministro Franco, yo considero que podemos empezar con el primer asunto, el AR 295, que finalmente impactará por sus temas en los otros asuntos, no solo en los 2 siguientes, sino inclusive en algunos más después. Así es, señor. Sí. Muy bien, señor presidente. Entonces voy a hacer la presentación de este primer asunto con un preámbulo para recordar que en la sesión privada del 6 de mayo de 2014 el Tribunal Pleno acordó la integración de la Comisión 69 relacionada con la promoción de diversos amparos en revisión en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, por virtud del cual se reformaron y adicionaron varios preceptos de la Ley General de Educación y se expidieron la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dado el enorme volumen de amparos en revisión promovidos en contra del decreto de mérito, se solicitó a los tribunales colegiados de circuito identificaran los principales motivos de impugnación, así como la remisión a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expedientes que a su juicio contuvieran esos agravios. Con motivo de lo anterior, se recibieron en la ponencia a mi cargo, porque así se determinó por este Pleno, un total de 26 asuntos, cuyos proyectos fueron elaborados y entregados a la Secretaría General de Acuerdos en noviembre del año pasado. De igual manera, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo, dado que contienen un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad de normas generales, los citados proyectos se hicieron públicos en tiempo y forma. Finalmente, y como cuestión previa, me permito informar al Tribunal Pleno que de los ordenamientos impugnados, únicamente la Ley General de Educación ha sufrido reformas a la fecha, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 20 de mayo y 19 de diciembre de 2014, así como 20 de abril de 2015 a través de diversos decretos. Sin embargo, dichas reformas no afectan a los asuntos que hoy nos ocupan, pues se refieren a preceptos distintos a los que fueron materia de impugnación. Ahora, como metodología, me permito comentar que para
facilitar la discusión de estos asuntos y como lo decía antes de hacer la presentación de pondré a su consideración los 6 bloques, obviamente individualizándolos como ya lo decidió el Pleno. Y quiero en este momento agradecer observaciones formales que recibí de las ponencias de los ministros Cosío Díaz y Gutiérrez Ortiz Mena relacionadas con algunas impresiones en las fechas de cómputo, así como en el fundamento de la competencia de este Tribunal Pleno, lo que desde luego ajustaremos en los engroses respectivos. De igual manera, recibí una petición del ministro Arturo Saldívar, quien me pide eliminar 4 tesis de la segunda sala que obran en las fojas 75, 76, 98 y 102 del proyecto, lo cual estimo también puedo aceptarlo sin ningún problema y así lo someto a consideración al Pleno, dado que se citaron como criterios orientadores y realmente no afectan al fondo y a las argumentaciones específicas del proyecto y consecuentemente no afectarían, y atendiendo a la petición del ministro Saldívar, las quito con mucho gusto esas 4 tesis. Ahora paso entonces a presentar el primer asunto, que es el amparo en revisión 295/2014. En cuanto a los aspectos procesales, siguiendo el criterio metodológico que ha adoptado este cuerpo colegiado, señalo que en los considerandos primero, segundo y tercero están relacionados con la competencia, oportunidad y legitimación de los recurrentes, y estos considerandos van establecidos en las páginas 4 a 6 del proyecto, y se propone obviamente que el Tribunal Pleno es competente para conocer de los amparos en revisión, pues interponen en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto que reviste un interés excepcional. En segundo lugar, se realiza el cómputo del plazo para la interposición de los recursos de revisión y se arriba a la conclusión de que tanto la revisión principal como las adhesivas que se presentaron fueron de manera oportuna. Finalmente, se precisa que los recurrentes, tanto en lo principal como en la adhesiva, se encuentran legitimados para hacer valer este medio de defensa. Estos serían los primeros 3 considerandos, señor presidente. Si quiere usted, doy cuenta con el cuarto, quinto y sexto, que también son de aspectos formales, que van de las páginas 6 a las 60, en donde se realiza la transcripción de la sentencia recurrida, así como de los agravios vertidos por el recurrente principal y el revisionista adhesivo, este último en la parte que resulta necesaria para la solución del asunto. Muy bien, señor ministro, muchas gracias. Están a su consideración entonces, señores ministros, estos primeros 6 considerandos relativos a las cuestiones de competencia, precisión de la oportunidad, la legitimación y la precisión de los temas en estudio. Con las correcciones que ya aceptó el señor ministro Franco, si no hay observaciones, se aprueban en votación económica. Se aprueba, queda aprobado. Continúe, señor. Gracias, señor presidente. En el considerando séptimo, que va de las páginas 60 a 63, se procede a fijar la litis en los términos planteados y señalo de manera sucinta que primeramente se declara firme el sobrecimiento respecto de los actos imputados al secretario de Gobernación y director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, toda vez que el refrendo y publicación de las normas impugnadas no fueron a su vez impugnadas por vicios propios, aspecto que no fue materia tampoco de impugnación en la revisión. En segundo lugar, se declara firme el sobrecimiento respecto de una de los quejosos, dado que no acreditó su interés para impugnar las normas reclamadas. En tercer lugar, se declara firme la consideración vertida por el juez de distrito respecto a la naturaleza autoaplicativa de las normas impugnadas, dado que no existió impugnación al respecto por las autoridades responsables.
En cuarto lugar, se aclara que aun cuando en el capítulo de actos reclamados la parte quejosa señaló que impugnaba la totalidad de los artículos contenidos en el decreto por el cual se reformó la Ley General de Educación y se expidieron los otros dos ordenamientos, lo cierto es que del análisis de los conceptos de violación, el juez de distrito arribó a la conclusión de que únicamente se encontraban impugnados los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los cuales regulan lo relativo a la permanencia en el servicio. La fijación de la litis en estos términos por parte del juez de distrito, realizada al tenor de lo expuesto por la parte quejosa en sus conceptos de violación, no fue combatida vía agravio en la presente instancia, de modo tal que aun cuando en el presente caso opera la suplencia de la queja, el proyecto está proponiendo que esta figura no puede llevarse al extremo de sustituir la intención del quejoso y considerar impugnadas determinaciones autónomas de la sentencia recurrida, para lo cual se cita la tesis segunda 46/2014 de la segunda sala. Ese sería a su consideración, señores ministros, tenemos considerando séptimo de fijación de la litis. ¿Alguna observación? Si no hay observaciones, se aprueba en votación. ¿Quiere hablar, señor ministro, por favor? Gracias, señor presidente. Desde luego que la forma de presentar el proyecto principalmente toma en consideración las directrices marcadas en la propia sentencia. Esto que quiero observar simplemente tiene que ver con un aspecto enteramente formal, sin embargo pudiera ser que tuviera algún reflejo en cuanto a los resolutivos. Bien se explica en el proyecto que nos pone a consideración el señor ministro ponente que correspondía a la parte recurrente, a través de algún argumento en que sustentara su pretensión, demostrar que, a diferencia de lo que en sí estableció el juez respecto al contenido de los conceptos de violación, era incorrecto que este juzgador solo tuviera como acto reclamado aquellos artículos que se desprenden de la Ley General del Servicio Profesional Docente, dejando de lado las otras dos legislaciones que se encuentran involucradas, esto es, la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y es que, en efecto, parecería que el argumento central participa básicamente de la primera de las legislaciones a las que me he referido. Técnicamente, si esto es así, es decir, si confirmamos con el señor juez de distrito que, si bien se señalaron como acto reclamado las tres, pero en realidad solo hay argumentos de defensa por una, llevaría a considerar que en esta precisión de la litis estimáramos que solo está en esta revisión el contenido de la primera ley. De ser así, tendríamos que corregir el punto resolutivo de la sentencia del juez que negó el amparo por las tres legislaciones. Esto es, si consideramos que solo está combatida una y las otras dos fueron simplemente mencionadas, al establecer como premisa de trabajo que los argumentos única y exclusivamente se ubicaron para combatir a la primera de las legislaciones y que para poder destrabar esta circunstancia requeríamos de un argumento específico, de cualquier manera estaríamos obligados a corregir la incongruencia del juez, pues, si ustedes advierten, la resolución aquí combatida negó el amparo por las tres legislaciones, no obstante que la explicación se da en el sentido de que los argumentos solo buscaban combatir una de las tres leyes. Insisto en que, si bien es un argumento meramente formal el que traigo a la consideración de ustedes, podría suponer, ya no en el tema de la suplencia de la queja, sino en las facultades que tiene todo órgano en revisión de corregir las incongruencias que pudiera advertir de una sentencia. Si coincidimos con que la defensa se centra exclusivamente en combatir las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y no así las de la Ley General de Educación o la de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, coincidiríamos entonces que habrá que sobreseer por estas dos últimas legislaciones. La otra es, como bien se trata en el propio proyecto, se analizan como un sistema
En caso de considerar que son un sistema, pues unas se encuentran estrechamente relacionadas con otras, quizá entonces no sería conveniente decir que la litis se precisa única y exclusivamente respecto de los agravios y conceptos de violación correspondientes que tengan como objeto demostrar la inconstitucionalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pues si es un sistema, entonces no tendríamos que hacer la observación de que en la litis solo está sujeta al análisis esta primera ley. Es una observación meramente formal, pero que en caso de ser así considerada, llevaría a tomar uno u otro camino. Si es el primer camino y consideramos que solo es una ley la cuestionada, habría que sobreseer. Si no lo es, tendríamos que decir que se entienden todas envueltas en un sistema y que la resolución final, cualquiera que ésta sea, ya sea confirmar la negativa, revocar y conceder el amparo, tendría que involucrar a las tres como sistema, aunque ésta se particularizaría específicamente sobre los artículos que cada una de las leyes contiene. Es esa observación que creo es simplemente formal, pero la puse a consideración de ustedes en la medida en que podría impactar de alguna forma los resolutivos de la sentencia en revisión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo también tengo una observación en considerando. El proyecto sostiene que la litis se centra en determinar si los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente son constitucionales y no analiza otros preceptos que han sido impugnados y sobre los cuales hay agravio y que el propio proyecto en la página 39 y 40 señala. Yo estimo que si bien estas reiteraciones, como no impugnan las afirmaciones del juez, podrían considerarse inoperantes, en este caso tenemos suplencia de la queja y hay causa de pedir. Yo estimo que quizás en el engrose de ser aprobados los proyectos podrían desvirtuarse con los mismos argumentos que se están utilizando para los otros preceptos. Y hay en particular un análisis que creo que sí tendría que abordarse y quizás también podría partirse de la misma base como se ha venido desarrollando en el proyecto, la contestación, que es la revisión de la constitucionalidad de las facultades que la ley otorga a la SEP y al INE sobre la ausencia de participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones, la inconstitucionalidad del procedimiento de cese previsto en el artículo 75 y la inconstitucionalidad de los contratos por tiempo fijo y temporales, así como la inconstitucionalidad de las causales de cese del artículo 69. Me parece que hay argumentos sobre estos preceptos y sí sería importante dar una respuesta. Reitero, me parece que de la respuesta que se va a dar a los argumentos principales y a los artículos que se están impugnando de manera principal o destacada, puede desprenderse también la respuesta a estos que sí están impugnados de manera destacada, pero que creo que no se está dando una respuesta específica. Esa sería una sugerencia para que se haga en su caso la revisión en el momento del engrose. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Sí, no sé si hubiera... Sí, parece que no hay oportunidad. A ver, señor presidente, en relación al planteamiento que hace el ministro Pérez Dayán, parecería que técnicamente es correcto. Yo me inclinaría, por lo tanto, por la primera solución que plantea. Es decir, tendríamos que hacer un considerando referido a ese punto y, por supuesto, añadir el punto resolutivo correspondiente. Si el Pleno está de acuerdo con esto, señor presidente, en este punto, yo así lo haría en el engrose con mucho gusto. Pues está a su consideración la propuesta, señora ministra Luna. Gracias, señor ministro. Yo en este aspecto sí estaría de acuerdo. Lo que se está estableciendo es que dentro de los actos reclamados hay otras dos leyes que se analizan al parecer de manera conjunta sin que en realidad haya argumentaciones respecto
de ellas, y se fija la litis desde el juzgado de distrito por esos 4 artículos que mencionó desde un principio el señor ministro ponente, el 52, el 53 y el 8º y el 9º transitorio. Entonces, fijándose la litis de esa manera, las otras 2 legislaciones pues prácticamente quedan fuera y no hay análisis alguno al respecto. Entonces, como bien lo señaló el señor ministro Pérez Dayán, en la sentencia combatida, sí al final se establece en el resolutivo la negativa del amparo por los 3 ordenamientos legales, tanto por los 4 artículos de la ley sobre docencia y como las otras 2 legislaciones impugnadas. Entonces, sobre esa base, pues yo creo que lo correcto es determinar que hay una incongruencia dentro de lo establecido en la sentencia del juez de distrito, porque evidentemente sí están siendo reclamadas, pero no fueron motivo de análisis específicamente cada una de ellas, sino que de manera global se toman. Y tomar en consideración que si bien es cierto que el juez de distrito está estableciendo un sistema dentro de los 4 artículos que están siendo motivo de análisis tanto por el juez de distrito como ahora en la sentencia del señor ministro Franco. No es un sistema por las 3 leyes, sino únicamente por esos 4 artículos, lo que realmente es el análisis que estamos realizando. Entonces, sobre esa base yo creo que es correcta la primera propuesta que hace el ministro Pérez Dayán, tomarlo como una incongruencia de la sentencia del juez de distrito, porque sí están reclamadas, porque no hubo argumento específico respecto de ellas, y no obstante esto, el juez de distrito negó el amparo de manera conjunta por las 3 legislaciones. Entonces, separar esas otras 2, hacer el considerando respectivo en la incongruencia y concluir con que debiera sobreseerse por lo que ellas hacen. Por estas razones, yo coincido con lo que ha aceptado el señor ministro ponente. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Señor ministro Pardo. Sí, compartiendo las inquietudes, también advierto que, por ejemplo, en el segundo concepto de violación, hay una argumentación específica en relación con el artículo 75 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, tal vez este precepto sí tendría que ser analizado de manera destacada porque hay un argumento concretamente en relación con el mismo. En fin, yo también compartiría entiendo que ya ha aceptado el señor ministro, pero digo, en este caso me pareció que había un señalamiento concreto en relación con ese precepto que no está contemplado entre los impugnados. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Yo por orden planteé primero el desahogo del punto del ministro Pérez Dayán. En cuanto a lo que señala el ministro Arturo Saldívar, lo ponderamos mucho. En realidad, desde mi punto de vista, estos artículos no tuvieron una impugnación específica, sino están mencionados y consecuentemente sobre esa base está construida el proyecto. Inclusive en algún punto le damos respuesta diciendo que se contrastan 2 leyes del mismo nivel y no contra la Constitución. Pero aquí en este punto yo solicitaría, porque obviamente hay puntos de vista encontrados, que sea el Pleno el que determine esto. Yo no tendré inconveniente en engrosar el proyecto en uno u otro sentido, pues como bien dijo el ministro Saldívar, en todo caso el Pleno se inclina por considerarlos. Yo honestamente no creo que la suplencia de la queja pueda llegar a ese extremo. Esa ha sido mi posición, pero al final del día obviamente es plausible el planteamiento y hay que analizarlo. Y yo estoy de acuerdo con el ministro Saldívar que además se contestaría en todo caso, si lo considera el Pleno, con los propios argumentos que ya existen en el proyecto. Entonces, yo le solicitaría, señor presidente, pues que esto lo resolviéramos en el Pleno con el voto que decide. Muy bien. Señor ministro Saldívar, para una aclaración. Sí, yo no tendría inconveniente incluso en hacer un voto concurrente en este aspecto, pero sí quisiera saber cuál es la postura del ministro ponente en relación con el artículo 75 y el 69, que sí tienen una impugnación de manera destacada. Insisto que me parece que si se ven al final, los mismos argumentos traerían
el mismo resultado, cualquiera que este sea, pero sí creo que aquí, con todo respeto, sí tendríamos que dar alguna respuesta. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Nada más para entender la observación de los señores ministros Saldívar y Mario Pardo en relación con el artículo 75 y el 69. Supongo que se están refiriendo a la página 30 de la demanda, en donde está diciendo, independientemente de ello, el artículo 75 de la Ley General de Servicio Profesional Docente establece un procedimiento distinto. ¿Es esa parte a la que se están refiriendo? ¿Sí, señor ministro Saldívar? No, hay un argumento específico. El segundo concepto. Este está en el segundo, este es parte del segundo concepto de violación, por eso, y es donde localizo que está la afirmación del 75. El ministro Pardo dice que sí, el ministro Saldívar dice que hay otra. Lo que sucede, y bueno, si este fuera el planteamiento, lo que sucede es esto. El artículo 75 está referido a los procedimientos administrativos, que se llevan a cabo ante la autoridad administrativa cuando procede una sanción, y entonces establece de qué manera deben de llevarse a cabo. En la parte del proyecto del señor ministro Franco, donde se analiza la garantía de audiencia, lo que se contesta en este concepto de invalidez es que no se violenta la garantía de audiencia porque se debe de estudiar la ley en su integridad, y en este artículo 75 es donde se está estableciendo un procedimiento en el que se determina cómo se debe llevar a cabo para establecer una sanción. Yo en este aspecto, cuando lleguemos a la garantía de audiencia, me separaré de esa parte, pero creo que no se está impugnando aquí el artículo 75 en lo particular. No se está diciendo que es inconstitucional. Lo que se está diciendo es, para efectos de no presentación del examen, o es decir, no someterse a la evaluación, para efectos de no someterse a cuando no logran pasar la evaluación, tienen que llevar a cabo estudios de regularización para poderla presentar nuevamente. Si no se someten a ellos, o si habiendo presentado en tercer lugar cuando son provisionales sus nombramientos, entonces va a dar lugar a la separación del cargo. Y lo que el proyecto dice, esto se equipara a una sanción y no se viola la garantía de audiencia porque el 75 establece cuál es el procedimiento. Entonces, lo que se está señalando aquí es que el procedimiento del 75 es un procedimiento independiente a lo que implica la separación del cargo con motivo de no llevar a cabo los procedimientos de evaluación o con motivo de no haberlos pasado de acuerdo a lo que se establece en la propia ley. Entonces, no es que se esté impugnando en esta parte de manera específica la constitucionalidad del 75. Lo que se está diciendo es que el procedimiento establecido en el 75 es un procedimiento diferente, que es un procedimiento administrativo que no tiene nada que ver con los procedimientos de evaluación, pero no hay una impugnación, al menos no la encuentro yo directamente, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 75. Yo en su momento me apartaré de algún argumento que se hace valer cuando se analiza la garantía de audiencia, pero creo que para determinar si esto sería motivo de análisis en cuanto a su constitucionalidad por lo que hace al artículo 75, yo diría no se está impugnando su inconstitucionalidad, únicamente se está determinando que no es el procedimiento que se refiere a la separación por no llevar a cabo los exámenes de evaluación. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. A mí me parece que el artículo 75 es materia de concepto de violación y además de respuesta por parte del juez de distrito. En relación con el argumento al que dio lectura la señora ministra, el juez responde que de conformidad con el numeral 75 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, previamente a la imposición de la sanción, la autoridad educativa debe hacerlo del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su hecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes para posteriormente emitir la resolución.
Por lo anterior se advierte que sí se cumple con la garantía de audiencia ante la propia autoridad, lo que no puede considerarse como juez y parte, ya que su actuación está sujeta a posible revisión del órgano jurisdiccional. En realidad, el señalamiento de los quejosos es impugnar la totalidad del decreto de reformas, y en esa medida podríamos entender que están impugnados todos los artículos que fueron objeto o que fueron modificados por ese decreto. A mí me parece muy adecuado que el proyecto centre el análisis exclusivamente en el 52-53 y en los dos transitorios para el punto. Sin embargo, tal vez sí habría que hacer alguna explicación del por qué estos artículos que sí hubo alguna mención expresa no se consideran como impugnados, a pesar de que se señaló como reclamado todo el decreto en su integridad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Nada más, yo también considero que el examen del 75 es no una impugnación directa, sino como parte de la garantía de audiencia, que sí se estudia en el proyecto, en la forma también en la que de manera general estudió el juez de distrito. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. En la página 32 de la demanda, el tercero de los conceptos de violación, dice la demanda: al introducir mediante las disposiciones tildadas de inconstitucionales de las leyes en cuestión limitaciones a nuestro derecho a la estabilidad en el empleo, evaluaciones obligatorias, etcétera, sí, sigue argumentando. Y en la página 34 dice, después de toda su argumentación previa: así las cosas, en resumen, los artículos tildados de inconstitucionales de la Ley del Servicio Profesional Docente violentan los derechos humanos fundamentales de los hoy quejosos por las siguientes razones, y hace una serie de manifestaciones, de afirmaciones en las cuales establece por qué, a su decir, son violatorios, y me parece que es causa de pedir. Dice, por ejemplo, en el punto sexto: 4 derechos como el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo magisterial son ahora condiciones administrativas y dejan de ser derechos laborales con repercusiones bilaterales. Y aquí cita el artículo primero, el 71 y el 75. Más adelante sigue citando diferentes preceptos. En el 18 habló otra vez del 75. Dice: la inamovilidad en el empleo se anula al sustituirse el juicio previo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por un juicio sumario administrativo que conoce y resuelve el mismo patrón. En el punto 19 dice: el juicio sumario inicia con la notificación del afectado de las posibles irregularidades para que las aclare en un plazo de 10 días hábiles ante el mismo patrón, y en un plazo igual dicta resolución ordenando en su caso la separación inmediata. Artículo 75. Punto 20. En el juicio sumario no se contempla la intervención sindical ni apoyo de las condiciones generales de trabajo para la defensa del docente. Y así sigue argumentando. Me parece que sí hay un alegato muy claro sobre la inconstitucionalidad de este procedimiento que establece el artículo 75. Yo creo que podríamos en este momento quizás dejar esto encorchetado pendiente, ya que concluyamos todo el análisis de los preceptos que sí están analizados en el proyecto, pues tomar una determinación. Reitero que a mí me parece que la respuesta está dada en el propio proyecto con los argumentos. Quizás la respuesta es la que dio la ministra Luna Ramos, pero me parece que algo hay que decir sobre eso. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. A su consideración, señor ministro Cosío. Sí, yo creo que lo que decía la ministra Alma Ramos y al final de su exposición también mencionó el ministro Pardo es correcto. Simplemente explicar de manera clara, y esto no creo que tenga por qué razones no consideramos que esto sea una impugnación destacada en el proceso. Con que digamos eso, yo estaría de acuerdo en el proyecto, simple y sencillamente para decir este elemento complementario, señor presidente. Gracias. Señor ministro Franco. Señor presidente, yo no tendría ningún... Hay dos propuestas. Es decir, primero, la primera era el ver cómo se resolvía el tema específico que se ha planteado, y el segundo era dejarlo pendiente. A mí me parece que si al Pleno le puede satisfacer el que hagamos una consideración
más precisa en relación a este punto, como lo está sugiriendo el ministro Cosío, yo no tendría ningún inconveniente en hacerlo, sería simplemente explicitar lo que está sosteniendo el proyecto. Es decir, que si eso es lo que el planteamiento, yo no tendría inconveniente en aceptarlo. Considero que el tema finalmente se estudia desde luego en el 4.1 y 4.2 del proyecto, cuando se estudia el fondo, viene el estudio de toda la cuestión de audiencia, dentro del que luego inclusive no solo se da por entendido, se menciona expresamente en el artículo 75 y se hace el análisis sobre la posibilidad de la garantía de audiencia. Ahí se reclama que en lugar de ser anterior es posterior, en fin, una serie de razones, pero yo estaría con la propuesta del señor ministro de, en todo caso, hacer una aclaración, una especificación de estos temas, y no creo, a no ser que ustedes consideren que lo dejemos encorchetado el asunto, yo la verdad no lo considero así, y entonces estaría a votación en los términos en los que el ministro Franco ya está aceptando las sugerencias de los señores ministros, y lo sometería a una votación nominal. Señor secretario, señor ministro Gutiérrez. Perdón, ministro presidente, nada más una aclaración. Quería preguntarle al ministro ponente si se aceptó la sugerencia del ministro Pérez Dayán, que me parece que sí, de ofrecer. Sí. Eso estaba gracias. Presidente. Señor ministro. Pero yo tendría, si usted no tiene inconveniente, una consulta al ponente, ¿cómo quedaría este aspecto? Porque yo reitero, para mí sí hay, en estos dos artículos sí hay un argumento de inconstitucionalidad. Lo que estamos viendo es la fijación de la litis. Entonces, me parece que en este sentido, si se dice que después se da respuesta a cosas que yo no tengo tan claro, pues porque se le da respuesta, ya no forman parte de la litis, o qué argumento se va a utilizar para decir que no hay un argumento destacado, a pesar de que prácticamente es media cuartilla donde se está impugnando expresamente este artículo. Nada más para poder saber cómo voto. Gracias, presidente. Bien. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. A lo mejor cuando llegáramos al artículo 14, a la violación al artículo 14 constitucional en materia de garantía de audiencia, hacer la aclaración o precisar que no se está combatiendo de manera específica el artículo 75, sino únicamente se está haciendo referencia a un procedimiento que existe en la ley y que no necesariamente es un procedimiento que, en mi opinión, se debe de establecer para la separación por estas causas, sino para otro tipo de faltas. Pero el artículo 75 destacadamente, en mi opinión, y lo digo con el mayor de los respetos, no se está impugnando. Lo que se acaba de leer en la página 34 de la demanda dice, así las cosas, en resumen, hacen como un resumen de todo lo que ya fue motivo de impugnación en las partes destacadas de cada concepto de invalidez, y en ese resumen, sí, como bien lo leyó el señor ministro Saldívar, se cita en el punto 6 que se violan los derechos como el ingreso, promoción, pero eso ya fue parte de un concepto de invalidez desarrollado con anterioridad, y aquí se hace un resumen de todo lo demás. A lo mejor si quieren que se precise ya en el momento en que se analice el artículo 14, un parrafito donde se diga que no se considera que se está señalando como artículo destacado en cuanto a su inconstitucionalidad, y a lo mejor con eso podría quedar satisfecho el señor ministro Santiago. Tiene la palabra el señor ministro Franco. A la reitero que con mucho gusto acepto esta sugerencia, ¿no?, para reforzar el proyecto en la parte conducente, porque si mi proyecto está partiendo de que solo esos 4 artículos fueron impugnados, pues no podría ser materia de la fijación de la litis, sino de la explicación en la parte conducente, y con mucho gusto yo estaría dispuesto a hacerlo. Sí, veo que hay anuencia respecto de la propuesta del señor ministro, pero les pregunto entonces si en votación económica lo aprobamos con estas sugerencias. Muy bien, queda entonces considerando séptimo.
Y continuamos, señor ministro. Gracias, señor presidente. En el considerando octavo, que corre de las páginas 64 a 66, se analiza el agravio vertido por la autoridad responsable, quien sostiene que el juez del conocimiento no advirtió correctamente que en el caso concreto se actualizaba una causa de improcedencia que ameritaba el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción quinta de la Ley de Amparo, relacionado con la falta de interés de los quejosos para impugnar los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente. El agravio de mérito se propone declararlo inoperante en tanto se limita a reiterar que las citadas disposiciones no tienen como consecuencia el cese en el empleo de los quejosos por obtener una evaluación insatisfactoria, dado que podría ser readscrito o bien incorporarse a los programas de retiro que para tal efecto se establezcan por las autoridades. Sin embargo, la recurrente no controvierte las consideraciones del juez del conocimiento para tener por acreditado el interés de los quejosos, ni desvirtúa las pruebas que para tal efecto se acompañaron al escrito inicial de demanda. A su consideración, señores ministros. Es la observación. Considerando octavo. Pero no las cosas que contaste. No hay observaciones, señor ministro Medina. Solamente, señor, en este punto, que se considere a todos los quejosos legitimados en términos, ya sea que se les aplique el artículo octavo o el artículo noveno transitorio en función de la naturaleza de su nombramiento. Claramente no fue, como se ha dicho aquí, impugnado en la demanda, y me parece que es adecuado como se plantea el tratamiento del asunto en función de que no hubo una impugnación específica con respecto de este asunto. Bien. ¿Algún comentario, señor ministro Luna? Gracias, señor presidente. Yo, estando de acuerdo con lo que se está proponiendo en este considerando, que está relacionado con la impugnación que hacen las autoridades respecto de la causal de improcedencia. Recordarán ustedes que las autoridades responsables impugnaron la falta de interés jurídico de parte de los proponentes por tres situaciones: que porque si no acreditaban ser docentes, que porque no les afectaban los artículos, y bueno, fundamentalmente creo que fueron esas cosas, esas dos situaciones. Y lo que el juez de distrito contesta en la sentencia correspondiente, dice que sí tienen interés jurídico, que porque todos acreditaron ser docentes de educación básica y media superior, lo que es suficiente para tener demostrado el interés jurídico para impugnar las referidas leyes en el presente juicio de amparo, que desde su entrada en vigor la norma condicionó a su permanencia. Sin embargo, una de las razones que impugnan ahora en el concepto de agravio es en el sentido de que la impugnación no iba solamente en el aspecto de si se trataba o no de docentes, sino que de alguna manera los artículos octavo y noveno transitorio están estableciendo supuestos distintos. Al estar estableciendo supuestos distintos, ¿por qué razón? Porque en el artículo octavo transitorio está referido a quienes gozan de nombramiento definitivo. En cambio, el noveno transitorio está referido a quienes disfrutan de uno de carácter provisional. Y en cada uno de los dos tienen reglamentación distinta. Por decir algo, los que de alguna manera están referidos a la parte provisional pueden presentar el examen una vez, si primero están obligados a presentar el examen. Segundo, si no se presentan, esto acarrea como consecuencia que sean separados del cargo sin responsabilidad para la autoridad. Hay la posibilidad de que presenten el primer examen y no lo pasen, entonces les dan 12 meses para poder presentar otro examen, pero también existe la obligación de que acudan a unos cursos de regularización para que puedan presentarlo. Si no se presentan a esa regularización, también hay lugar a la separación del cargo. Si se presenta la segunda fecha de examen y no la pasan, tienen otros 12 meses para poder volver a presentar otro examen. Y
y es hasta el tercer examen, si no lo pasan, es cuando se les dice que pueden ser separados del cargo sin responsabilidad para la autoridad. Pero aquí estamos hablando de un supuesto específico, de los que tienen nombramiento provisional. Y el otro artículo transitorio se está refiriendo a los que tienen un nombramiento definitivo, en cuyo caso la presentación de los exámenes es en el sentido de que nunca serán separados del encargo. Aquí la idea es de que si no llegan a satisfacer los requisitos necesarios para poder ser considerados como docentes, sin que se les separe del cargo, lo único que sucedería sería que se les encargaría una situación diferente a la de dar clases, pero continuarían laborando sin que sean separados del cargo. Entonces son dos supuestos distintos. Lo que la autoridad dijo cuando planteó la causal de improcedencia y lo que reitera ahora en los conceptos de agravio es, yo no estoy diciendo que no sean maestros o sean docentes, todos lo son, y esto, pues los que no lo acreditaron, el juez sobreseyó. Pero también, cuando se trata de estos dos supuestos, del artículo 9 y del artículo 8, son supuestos distintos. No se pueden analizar de manera conjunta, porque si alguien tiene nombramiento provisional, pues evidentemente no está en el supuesto del nombramiento definitivo y no le afecta lo que en el artículo transitorio opuesto, el del siguiente artículo transitorio, se establezca, porque él está en un supuesto distinto, y viceversa, el que tiene un nombramiento definitivo no le afecta tampoco lo que se establezca para los nombramientos provisionales. Entonces lo que dice es que el juez de distrito no hizo una evaluación de las pruebas, del material probatorio, para poder determinar cuál era el tipo de nombramiento que tenían unos y otros de los quejosos y sobreseer en su caso por el artículo transitorio que no le representara afectación. Ahora, nosotros tuvimos el expediente y estuvimos revisando. Lo cierto es que no en todos los documentos probatorios está acreditado que tengan el nombramiento provisional o nombramiento definitivo. Algunos sí lo tienen, otros no lo tienen. Ahora, yo quiero traer a colación un precedente de este pleno en este sentido, que fue justamente la ley del ISSSTE. Yo sé que no estamos en una acción de inconstitucionalidad, estamos en un juicio de amparo, y que para esto los principios que nos rigen son precisamente que exista una afectación para que el juicio sea procedente. Esto ameritaría, si son provisionales, bueno, pues sobreseer respecto del artículo 8 transitorio, si son definitivos, pues sobreseer respecto del artículo 9, pero tampoco tenemos esa certeza de cuál es el tipo de nombramiento que tiene. Por esa razón, yo creía que me apartaría del proyecto, porque en mi opinión, estando de acuerdo, porque ahorita creo que no se tiene que mandar a hacer una reposición de procedimiento, porque esto sería todavía contraproducente, porque de todas maneras no afectaría el sentido. Les digo, traigo a colación el precedente del asunto del ISSSTE, en donde se determinaron algunas cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, y aunque no todos estaban exactamente en el mismo supuesto, este pleno dijo, bueno, se entiende que se concede o que se niegue el amparo en la medida en que cada uno de los quejosos justifiquen en el momento que se cumpla la sentencia con su afectación. Entonces eso ya lo hizo el pleno en alguna ocasión. En lo personal no me parece que sea lo más ortodoxo, pero de alguna manera se estaría especificando que existe la posibilidad de que aun cuando no haya una afectación específica, se pueda no llegar a buscar un sobreseimiento en este momento, cuando sabemos que del material probatorio no tenemos la información respectiva. Entonces creo que podría establecerse, o al menos yo, para mi voto concurrente, establecería esta situación. No pasa inadvertido para este tribunal pleno que, no obstante que se trata de dos categorías de sujetos, unos con nombramiento definitivo y otros con provisional, y que ello daría lugar a sobreseer respecto de las normas transitorias que no les afectan respectivamente por dirigirse, en el caso del artículo 8 transitorio, a quienes gozan de nombramiento definitivo, y en el caso del 9 transitorio, a quienes disfrutan de uno
provisional, lo cierto es que en autos no se demostró en todos los casos con qué tipo de nombramiento cuenta cada quejoso, por lo que este alto tribunal opta para resolver en acatamiento del principio de justicia pronta y lo que se resuelva respecto de cada norma transitoria y quejosos docentes solo les resultará aplicable en lo que efectivamente les ocasiona perjuicio, es decir, dependerá en todo momento del tipo de nombramiento con el que cuenten. Y citar como precedente el asunto del ISSSTE, que de alguna manera ya este pleno optó por esta solución. Eso yo me apartaría del proyecto en esta parte y haría un voto concurrente en este sentido. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Franco. Gracias, perdón, es que me había pedido la palabra el ministro Cosío. Si no tiene inconveniente, señor ministro Franco. No, adelante. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en los términos técnicos de la página 64. Aquí lo que está diciendo es simple y sencillamente, yo señalé que efectivamente están impugnados aquí los artículos 52, 53 y los transitorios octavo y noveno. Considero que los 71 personas que están involucradas en este juicio de amparo satisfacen la condición general. Creo que tiene razón la ministra Luna cuando lo que debió haberse hecho es decir, de estos 71 tantos están en el octavo y de estos 71 tantos están en el noveno, consecuentemente será esta condición. Pero también yo recordaba el mismo asunto del ISSSTE, en esos amparos tan numerosos que tuvimos, la condición me parece que eso se individualiza en los efectos. Lo que hicimos en el amparo es que no teníamos aquí todas las constancias necesarias para ver qué tipo de prestaciones eran las impugnadas por cada uno de ellos. Lo que dijimos al final de cuentas corresponderá bajo el efecto general de la sentencia que las autoridades administrativas del ISSSTE determinen en qué casos tienen beneficios y en qué casos no van a poder tener beneficios, porque pues, si fueran problemas de maternidad, pues evidentemente no lo iban a poder satisfacer eso en favor de hombres o en otras condiciones por edades o por cargos, en fin, cualquiera que fueran estas contingencias muy particulares. Entonces creo que la solución del proyecto es correcta. Aquí no hubo una impugnación por parte de la autoridad, no dijo ni señaló. En caso de que se llegara a otorgar el amparo a las 71 personas que están en este caso, creo que se garantiza el efecto para que en su momento, y es muy buen precedente ese del ISSSTE, ante al volumen de asuntos que nos están llegando, que se determine quiénes son del octavo y qué condiciones le aplican, quiénes son del noveno y qué condiciones le aplican en este mismo sentido. Pero insisto, el problema general es la falta de impugnación de la autoridad y consecuentemente la dificultad de desagregar aquí estas distintas condiciones. Yo por eso con el punto de vista técnico del proyecto estoy de acuerdo, y en caso de que se llegara a otorgar el amparo, en la fijación de los efectos del amparo, creo que la propuesta de la señora ministra Luna resulta pues muy útil, pero eso está sujeto a que en su momento pues llegáramos a esta condición por la invalidez de todo, parte, etcétera, de los preceptos en relación con estos subgrupos de quejosos que podríamos definir por razón de sus transitorios. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. A mí me surge alguna duda en relación con el manejo de inoperancia que propone el proyecto. El agravio que hace valer la autoridad en este punto concreto señala, voy a leerlo, son 3 párrafos, dice: en este orden de ideas se advierte que para estar en aptitud de tener alguna afectación a partir de la aplicación de los artículos octavo y noveno transitorios, es un presupuesto indispensable encontrarse dentro del personal con nombramiento definitivo o profesional respectivamente. Ello en virtud de que solo en esas circunstancias la probable afectación por la aplicación que derive de dichos preceptos será personal y directa por tener repercusiones en la esfera jurídica propia. Bajo este esquema, lo anterior evidentemente excluiría la posibilidad de acudir al juicio de amparo, aduciendo tener un interés legítimo para reclamar los dispositivos transitorios, ya que estos establecen una calidad específica para ubicarse en los supuestos que prescribe y por ende para que los mismos sean aplicados a sujetos determinados y no a una generalidad. Aquí lo que entiendo que la autoridad combate es precisamente la argumentación del juez, en donde dice, bueno, como todos demostraron tener nombramiento,
que trabajan en servicios de la educación, entonces dijo, para mí todos están legitimados para hacer valer el juicio de amparo. Y lo que está señalando la autoridad es, no, momento, hay que analizar cada caso concreto, porque no es lo mismo tener un nombramiento definitivo que un nombramiento provisional, porque las consecuencias que señalan los artículos transitorios también son distintos. Leo otra parte, dice, los quejosos argumentan, este es el complemento de este agravio, los quejosos argumentan que los referidos artículos 52, 53, 68, 69 y 74 de la ley impugnada les generan una afectación toda vez que se contempla su cese en caso de que no aprueben hasta en 3 ocasiones las evaluaciones a las que sean sometidos, cuestión que atenta desde su punto de vista en contra de diversos preceptos constitucionales. Aquí la autoridad lo que resalta es que el interés jurídico de los quejosos deriva de la circunstancia de que puedan ser cesados en caso de que no aprueben la evaluación en las distintas ocasiones que prevé la ley. Y termina, se considera que estos preceptos no resultan aplicables a los quejosos y por ende no les causan un perjuicio, ya que este procedimiento solo será aplicable a aquellos maestros que ingresen al servicio profesional docente de forma posterior a la entrada en vigor de la Ley General en comento. Esto creo yo que requiere una respuesta concreta, y para mí creo yo que la respuesta podría ser que el perjuicio o el interés jurídico de los quejosos no depende de que se actualice la última sanción prevista en la ley, que es el cese, porque tiene razón la autoridad cuando señala que no a todos los quejosos, en caso de no someterse a la evaluación o en caso de que la evaluación no sea satisfactoria, no a todos les va a traer como consecuencia el cese en sus funciones, porque ya lo veíamos que para trabajadores con nombramiento definitivo hay otras opciones como ser reubicado, como entrar en un programa de retiro voluntario, etcétera. A mí me parece que si nosotros aquí hacemos descansar el interés jurídico, no de la circunstancia de que al final pudieran ser objeto de cese, sino tan solo, como lo plantean los propios quejosos, con la modificación a las condiciones en las que prestan sus servicios actualmente. A mí me parece que desde esa perspectiva señalamos, tienen interés jurídico, más allá de las particularidades de cada nombramiento, si es provisional o si es definitivo, más allá de las consecuencias que pudieran tener en caso de no